Iniciamos nuestra liturgia con la oración de la mañana. Ya tenemos la liturgia en la pantalla. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas, mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, los versículos 14 al 21. Y dice así: Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en sus sinagogas, y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura para que acaban de oír. Es palabra inspirada por... Te alabamos. Gracias. Paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en este tiempo decíamos que es un poco fuelle, también los textos van y vienen. Hemos salido un poco de Lucas, pasado por Juan, regresado ahora a Lucas, pero tampoco en una cuestión muy secuencial. Tenemos este relato que hoy el leccionario nos trae. Claro, y el problema cuando perdemos lo que es más o menos secuencial es que hay alguna construcción de sentido. Entonces tenemos construcción de sentido de los propios textos, pero bueno, cuando la liturgia o los órdenes de las lecturas, el leccionario con respecto a las liturgias, también van marcando qué textos prescriben para los domingos. Bueno, cuando hacen estas idas y venidas, esto también construye otro nuevo sentido. O sea, hay otra construcción que se genera también. Entonces, bueno, navegamos en medio de todo esto. Estas virtudes y dificultades son también teniendo en cuenta que son los 1700, dijimos por ahí, ¿no? Años del Concilio de Nicea. Es decir, bueno, tiene que ver con esta necesidad también de lo conciliar, porque, bueno, ¿cómo de alguna manera esto tiene algún tipo de encuadre, que sea un encuadre que no sea un poco, o sea, por un lado, lo propio, y en el caso particular del protestantismo, bueno, la Biblia como norma, por sobre toda norma, está. Con por ahí distintas miradas interpretativas, pero eso está. Ahora, claro, ¿cómo leemos? Bueno, ahí se empieza a complicar un poco la historieta. Sí, porque, bueno, hay un abanico grande. Y entonces, bueno, lo que los concilios de alguna manera intentan es ir encontrando más o menos acuerdos, ¿no? Siempre hay que, bueno, entonces uno tiene la parte del núcleo y lo que está en los bordes. Bueno, las ventajas. Y las grandes ventajas son que hay un elemento externo acordado de cómo leemos. Claro, esto tiene que ver también con la propia cuestión cristiana, porque cuando leemos el texto bíblico, y acá, como no es el culto principal, el oficio mayor, que estaríamos cantando a voz en cuello la liturgia,
es decir, y es más chiquitito, más de la mañana. Bueno, leemos una sola lectura, en este caso la lectura, generalmente la del Evangelio, generalmente. Podría ser otra, pero tomamos esa porque, bueno, hay un poco de tradición en eso también. Claro, cuando tenemos un oficio más grande, hay más lecturas. Y posiblemente es lo que estamos escuchando un poco en nuestro texto de hoy. Si le estamos escuchando y Lucas ha entrado a la liturgia de la sinagoga, más o menos, por lo que se sabe, porque tal vez se sepa mucho menos de lo que creemos saber de estas cosas, ha entrado en la segunda lectura. Hay una lectura de la ley y una lectura de los profetas y tal vez de los escritos, ¿no? Es decir, bueno, esta cuestión. Entonces, estamos en esa segunda lectura porque estamos escuchando un texto del profeta Isaías. Es decir, no escuchamos un texto simplemente de algún lugar, que se abre al azar. Bueno, nosotros abrimos este formato, bueno, no sé, abríamos este formato más de libro. Digo, habríamos, porque ahora con la digitalización, toda esta cuestión de la sincronicidad analógica ya es algo que solo nos ha quedado como recuerdos en nuestras memorias. Y por ahí los que todavía necesitamos un poco de esos anclajes. Las nuevas generaciones ni lo necesitan, ni les interesa, y navegan de otra manera, lo cual es también interesante. Claro, entonces, cuando leemos los textos, y claro, para la tradición protestante, bueno, la Biblia como norma por sobre toda norma, claro, pues miramos los textos y decimos, bueno, hay algo en el tiempo de esto, sin caer absolutamente en decir, bueno, la lectura histórico-crítica de la formación del texto y todo, que finalmente desarma tanto que no queda nada, pero bueno, algo hay. Es decir, uno lee textos que más o menos en las cronologías bíblicas se los considera más antiguos, claro, y hay ahí una comunidad que interpreta su fe y donde encuentra que Dios habla. Pero también tiene eso un entorno, un modo de ver el mundo y la vida, donde uno dice, bueno, no es la misma que a lo mejor un poco más adelante. Sí, en algo muy simple. eh, la vieja trilogía, y no, esto no es trinitario, sino la trilogía de la viuda, el pobre, el huérfano, que encontramos en lo que mal llamamos Antiguo Testamento, el Primer Testamento. Después vamos a encontrar que esa trilogía se vuelve cuatro: la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero que vive en la tierra. Es decir, se amplía. ¿Niega la estructura anterior? No, pero la amplía porque hay nuevas situaciones que están viviendo. Y entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿Dios tiene algo que decir a lo nuevo o no? Es decir, no, nos emperramos en que es esto y San se acabó. Bueno, vemos entonces en el relato bíblico cómo esas comunidades en el tiempo encontraron que Dios también tenía algo que decir con respecto a los extranjeros. Y si leemos los textos, los incluye en la famosa trilogía antigua de aquellos que debían ser especialmente cuidadas y cuidados, ¿no? La viuda, el pobre, el huérfano, que la comunidad total, claro, en estas visiones de época, cuidaba con los modelos de época. Claro, probablemente que si miramos nuestra comunidad, la comunidad cristiana grande y después las demás tradiciones religiosas del mundo, y preguntamos, bueno, ¿cómo navegamos hoy esta cuestión entre la fe y la sociedad, la fe y la cultura, para no quedar atrapadas y atrapados en ser una religión de la cultura, pero nosotros y nosotras también somos parte de la sociedad y de la cultura? Entonces, esta cosa un poco compleja y a veces que se enchastra. O sea, el modelo bíblico hay que tener cuidado de no tratar de hacer una cuestión literalista que nos
encajona en una época y entonces perdemos la dimensión de que no es el mismo mundo de la gente que leía esto hace 3000 años, pero que tiene algunas cosas que sí. Claro, ahí tenemos al cristianismo, por eso nuestro texto de hoy. Y Lucas lo ha traído. Nuestro leccionario se salteó de las tentaciones, lo cual es un problema porque en la construcción del relato como viene, no solo en Lucas, sino también en los otros, pero bueno, particularmente por esta cuestión de Jesús en Nazaret, en la sinagoga, muy lucano en esto. Es decir, hemos perdido esto de cómo es el movimiento que se viene describiendo del espíritu. El espíritu corporal en el bautismo, el espíritu que lleva a Jesús al desierto a ser tentado. Por eso, en nuestra versión en el castellano español del Padre Nuestro, generalmente decimos, no nos dejes caer en tentación. Más literal, por ahí en otro, no nos metas en tentación. Entonces, que Dios nos mete en tentación. Bueno, no es el tema de hoy, pero como entre los comentarios aparecieron dos, así que uno puede generalizar, bueno, tema para más adelante. El otro comentario que apareció del domingo pasado era una pregunta sobre el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ahora pasa el avión. Bueno, esas son las delicias también de la vida cotidiana y de tener todo abierto cuando tratamos de ventilarnos un poco en esta ciudad de Buenos Aires en el mes de enero. Hoy es bastante amigable el clima, debemos decir. Bueno, ¿cómo conectan estas cosas? Y bueno, y un par de otros comentario, pregunta que voy a tratar de irlos colocando, como los textos de los próximos domingos van a dar un poco para esto, los vamos a ir acomodando, lo que se pueda. Y lo que se no, bueno, veremos. Pero, ¿qué ha pasado acá? Jesús aparece como quien en la sinagoga tiene costumbre, dice el texto de Lucas, como de costumbre. Eso marca una cierta práctica. También llamativo en nuestro texto lucano es que todos nos imaginamos, y hasta hay arte en esto de Jesús leyendo el texto. Si pusieron atención, dice que lo encontró, pero en ningún momento dice que lo lee. Pequeña picardía de Lucas, ¿no? Porque, bueno, viene jugando al estilo, tal vez más juanino, diríamos, ya que vamos y venimos con estos textos, esto de que Jesús mismo es la palabra. Entonces se encuentra el texto, que uno podría preguntarse si era porque estaba prescripto para ese día por los leccionarios o se abre ahí, vaya uno a saber. Tampoco tenemos el dato, ni se preocupa Lucas por esto. Lo que sí hace es esta conexión y que, aunque va a ser parte del tema del domingo que viene, donde nos vamos a encontrar el próximo domingo con temas relacionados, donde aparece la reacción de la gente en la pequeña sinagoga de Nazaret. Es decir, esto va a aparecer el próximo domingo. Pero bueno, ya de alguna manera algo anticiparemos porque tiene que conectar con esto. Si miramos el texto que Jesús ha por lo menos encontrado y que aparentemente es conocido, no necesariamente por una indicación de la lectura que se puede presuponer o no, en el texto de Lucas, está citando de la versión de la Septuaginta, o sea, de la versión griega. Lo que Lucas ha traído acá del texto que Jesús encuentra es la Biblia griega, el Antiguo Testamento griego. Esto también es una mirada hacia el mundo en el cual, probablemente cuando hablábamos hoy, ¿no? Es decir, bueno, cómo cambian las épocas y cómo leemos el texto bíblico. Bueno, también se está hablando con el mundo griego. Y aparece otro dato que tiene que ver con la enseñanza, donde, claro, choca un poco el mundo griego y el mundo judío en esto.
nosotros y nosotras hoy en día tenemos más la imagen griega. La enseñanza es enseñar escolarmente, ¿no? En el mundo judío de la época, enseñar tiene más que ver con explicar las escrituras. Entonces, claro, es como que quienes leen y escuchan también lo hacen desde sus propios lugares. Entonces, bueno, cómo el texto navega. Lo que sí ha pasado es que si buscamos en la edición griega, bueno, también si miramos la otra tradición más antigua, la hebrea, vamos a ver que hay un versículo más que Jesús cortó. Porque después de este texto, de todo este anuncio, viene el día de la gran ira del Señor. Y Jesús esto lo ha cortado. Bueno, y esto tiene que ver mucho con cómo la comunidad cristiana también lee, porque también en la palabra manifestada plenamente en Jesucristo, ahora hacemos esta como lectura sobre lectura del texto. Porque decimos, bueno, la Biblia es la norma por sobre toda norma, pero ¿cómo la leemos? Bueno, a partir de Jesucristo, que es intérprete, ha tomado una parte del texto y ha dejado otra parte fuera, ha hecho un poco este juego de cuál es lo esencial y cuál es contexto, hace eso. Y después, Jesús, que es intérprete, pero también para nosotras, nosotros hoy, es interpretado. También hacemos esta vuelta. Entonces es una vuelta que se puede volver un poco engorrosa. Ahí Nicea, ya que tenemos los 1700 años este año y va a estar presente, Nicea pone un encuadre y también le pone límites a los que están en lugares de poder. Ese es el concilio de Nicea. Porque el concilio de Nicea trae varias cosas, pero entre ellas, bueno, el tema arriano, básicamente, que eso es el concilio, no para hoy, podemos traer, no el próximo domingo, traer más adelante, pero sí esto de poner límites. Le pone límites a que cada uno diga y haga lo que se le antoje solo porque tiene un lugar de poder. Le pone los límites a los obispos, en primer lugar. Ya los obispos no enseñarán lo que se les ocurra, sino lo que se ha conciliado. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Bueno, y son, por supuesto, los anteriores, los concilios ecuménicos y el primer concilio de Nicea que tenemos aquí. Esto de, bueno, verdadero Dios, verdadero ser humano, pero claro, para la tradición cristiana, entonces llegamos a decir, bueno, es la palabra en su expresión completa. Por eso el cristianismo también en algún punto dice, bueno, lo importante del canon bíblico, es decir, los textos que están adentro, es aquello que apunta a Cristo y que desde Cristo leemos. Ahí hay una clave bastante sencillita de Lutero de decir, bueno, todo para Lutero es palabra de Dios, pero para nosotros y nosotras la clave es lo que vale es aquello que está fundado en la fe y el amor, que es un poco lo que Jesús ha planteado a través de no solo su enseñanza en el sentido más griego, que es lo que tenemos ahora, que es tomar notas, sino esta cuestión de la enseñanza integral, de lo que llamamos praxis histórica. No solo lo que se dice, sino lo que se hace. Y esta tensión que se genera, el concilio le pone los límites a los obispos. No van a enseñar cualquier cosa, enseñan lo que está acordado y que está, por un lado, es propio, pero está al costado, está afuera, no lo manejo yo, y es algo que toda la comunidad grande conectamos entonces con esa pregunta sobre sacerdocio universal de todos los y las creyentes. La comunidad grande es parte de esto. Y ahí hay que hacer una pequeña pausita
e ir a la mala lectura de Lutero, porque claro, el tema del sacerdocio universal de los creyentes y en la versión de la traducción al inglés de la versión norteamericana, para eso tienen que agarrar el tomo 40 y pegarle una lectura a todos esos textos, ahí a la iglesia en Bohemia y todo, que es donde está toda esa problemática. El sacerdocio universal lo que está diciendo es que no hay otro mediador que no sea Jesucristo. No hace falta un sistema sacerdotal mediador entre la comunidad y Dios. Lo cual después se pasa para lo temporal, para el otro lado, ¿no? En esto de los dos regímenes. También somos responsables directamente en el ámbito de la sociedad. Juega para los dos. Ahí van a encontrar que por caminos distintos, Calvino y Lutero llegan a lugares similares. Donde está la falla, la mala lectura, y bueno, tenemos muchas, ¿no? Es que ese sacerdocio universal, para después volver a conectarlo con nuestro texto, es de toda la comunidad creyente, no de los individuos. Después la comunidad tendrá que identificar de alguna manera con sus distintas metodologías, distintas formas, donde hay vocación, llamado y ministerio. Sí, claro, eso sí. Pero, es decir, nadie puede arrogarse para sí sin ese reconocimiento comunitario. Evita entonces justamente navegar lo sectario, porque si no, bueno, terminamos haciendo de las iglesias un montón de pequeñas sectas que están bajo un mismo título, pero bueno, ¿qué es lo que da el sentido? Y ahí está el problema. Podemos animar por ahí a meternos con las cuestiones más conservadoras de las ortodoxias, más cuadradas y menos citables. Sí, ¿por qué no? Vamos a citar a Walter. En Estados Unidos. O sea, si uno quiere algo conservador, puede citar a Walter. Y Walter dice algo interesante. Dice, porque claro, se maneja con el concepto de iglesia, que es la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos, no más que eso. O todo eso, con todo lo que implica. Entonces dice que los rótulos no importan, y claro, bueno, está en el luteranismo más cuadrado y ortodoxo, pero Walter se va a animar a decir que el hecho de que afuera esté el cartel que diga Iglesia Luterana no significa que ahí hay iglesia. Y dice que en algunas que pueden tener los títulos más sectarios, puede haber iglesia. Depende de lo que ocurre. No está atado a los sistemas de los poderes establecidos. O sea, de Walter volvemos a Nicea y volvemos al texto al texto de Jesús, donde ha reinterpretado a partir de la clave de la fe y el amor. No es la destrucción y la ira de Dios, está leyendo Jesús, sino, claro, ustedes me van a decir, bueno, pero siempre hay ley y evangelio, sí, claro, pero el gran error es mezclarlos, confundirlos. Están juntos, pero no se mezclan. La ley tiene que ver con, en su uso, vamos a tomar el modelo de Lutero, el uso civil está primero, en Calvino el religioso está primero, el teológico. Es lo mismo, pero uno le puso A, B y el otro BA, qué sé yo, no importa. Y hay un tercer uso discutible, pero bueno, como en nuestro libro de Concordia está, lo tomamos, está bien, que es el pedagógico, bueno, ese. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Nos va a llevar al campo donde la relación de nuestra fe para con Dios tiene implicaciones inseparables de nuestro accionar cotidiano, por decirlo de alguna manera. No son mundos donde hay un paredón entre medio. En la vida cristiana. Para el no cristiano es otra cosa, pero para la vida cristiana no hay un paredón. No está mezclado. Está distinto, como decían, a ver,
clases del doctor Pietrantonio en aquellas épocas, distinguir sin separar, reunir sin confundir. No, sonaba ahí para los que... Entonces, claro, no hay que confundirlo. La fe cristiana no debe confundirse con una construcción de la cultura social de una época, pues si no nos quedamos atascados en la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero no importa, porque nos quedamos atascados en el tiempo. Ya en aquella época, aquellos intérpretes antiguos encontraron que Dios también ponía a todos los más vulnerables, digamos, de las estructuras, los ponía bajo su propia protección, digámoslo de esa manera. Y que había una responsabilidad de la comunidad de atender a esto. Sea la comunidad de fe chiquitita del libro de los Hechos, incipientes, o con cuestiones del paso del tiempo y crecimiento, por lo menos en número, no sé si en fidelidad cristiana, pero por lo menos en número, ¿cómo se lee eso después en el tiempo? Con respuestas mejores o peores, mezclado muchas veces, pero ¿cómo se lee? Y bueno, y ahí el conflicto. Vamos a ver el domingo que viene que todo esto termina mal. Es decir, con enojos y cosas que... Sí, bueno, el Evangelio genera esas cosas. No genera en general mucha alegría. Así como el concilio de Nicea le pone los puntos a los obispos, también le dijo algo al emperador. Le dijo que Dios es trino. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? No, le estaban diciendo muchísimo. Y que ni el Hijo ni el Espíritu son menores que el Padre, ¿no? Eso lo vienen arrastrando los concilios anteriores, pero ahí está. Entonces, que no es una cuestión de un rey monolítico, autoritario, sino una cuestión de una comunidad, podemos decir. Y así como hay comunidad en lo sagrado, se espera comunidad en la comunidad de fe. Si en el libro de los Hechos trata de manejar esto, como pueden, ¿no? Porque bueno, a veces les va mejor, a veces les va peor. Y van a tener que salir adelante con cosas. Es decir, el diaconado aparece en el libro de los Hechos porque hay que resolver un problema de justicia. No está necesariamente antes, pero a la hora de repartir la sopa, bueno, algunas viudas reciben un buen cucharón del fondo y otras el agüita de arriba, ¿no? Entonces el libro de los Hechos dice, bueno, establece un sistema para que todo el mundo, o por lo menos ese pequeño mundo, ¿no? Reciba la comida y coma, y esté bien repartido. Bueno, es un modelito para la sociedad. Lo vamos a encontrar después en Lutero en el primer mandamiento, cuando lo explica en el Catecismo Mayor. Claro, con un modelo de época del medioevo. O sea, como decía Stumm en alguna clase, Lutero no era demócrata porque no conocía la democracia como modelo. Bueno, a unos cuantos tampoco. Pero bueno, que sí deberían conocerla. Entonces, no hay una idea, lo que se puede en la época de Lutero es orar para que a uno le toque un príncipe que realmente cumpla la función de buen príncipe. No hay una idea de que la comunidad en común elige a los gobernantes en la época. Pero sí le asigna al gobernante una tarea, que es velar por el bienestar de todas y de todos. Eso lo encontramos en el primer mandamiento. Así como el gobernante, su función es esa, velar por el bienestar, que no le falte la comida a nadie. Así, muy básico, ¿no? Pero claro, la comida podemos ver que a lo mejor hoy tenemos una idea mucho más amplia. Cuando no hay comida, la comida se vuelve algo importante, central. Y después también lo lleva al ámbito de la familia, que es interesante que el texto dice padres y madres, ¿no? O sea, uno podría esperar el padre de familia como aparece en el chiquito, pero ella dice que los padres y madres han sido puestos para que la
casa, que es la unidad económica de la época, todos reciban el alimento necesario para ser parte. Esta cuestión de que la relación con Dios implica que todo el mundo sea cuidado y cuidado. Bien, sí, claro, eso es evangelio. Y Jesús es el núcleo de esto, que verdadero Dios y verdadero ser humano simultáneamente. Los concilios, los viejos concilios. Y esto nos lleva a que, claro, que el evangelio no se recibe con alegría, porque desde lo más humano que todas las organizaciones y las personas estamos en esta tensión particularmente sostenidos y llevados no tanto por el espíritu, sino por nuestra estructura pecadora. Es decir, nos es incómodo. La gente el domingo que viene no le gustó lo que pasó acá. Les hubiera gustado un poco de lo otro. Y Jesús se lo sacó. Mal tipo Jesús, ¿no? Claro, está empezando a mostrarnos dónde lo van a terminar llevando a Jesús, a la cruz. Porque esta es la tensión del Evangelio. Y uno dice, bueno, el Evangelio de la misericordia, y para nosotros misericordia lo hemos romantizado tanto que lo hemos confundido con la lástima, pero misericordia es del mismo latir del corazón, y el corazón en la antigüedad, bueno, ahí tenemos mucha literatura, tiene que ver con lo que nosotros hoy tenemos en la cabeza, los pensamientos, porque los sentimientos en la antigüedad están ubicados más abajo, ¿no? Por ahí, por el estómago, las tripas, por ahí abajo. Por eso, todavía cuando nos agarramos una amargura nos duele el estómago, ¿no? Bueno, todavía eso está ahí atrás, aunque hemos intelectualizado y mandado los pensamientos a la cabeza, pero entonces el mismo corazón es tener pensamientos en cuanto al bien común. Sermón de la montaña, sermón del llano en Lucas, bienaventurados los misericordiosos, porque serán sujetos justamente de esa misericordia de Dios. Bueno, entonces, claro, uno ve que esto no cae bien. Es más, hace unos días nomás, una colega obispa ahí en la iglesia episcopal en Estados Unidos trajo el tema de la misericordia y generó un malestar de esos. Finalmente, ¿qué traía el Evangelio? Bueno, ahí uno ve cómo Evangelio y cultura no siempre sintonizan y chocan, y cómo el ser humano construye sobre el egoísmo y el poder. La tensión entonces de la comunidad cristiana en todo tiempo. Tensión que la vive Jesús, porque este texto va a terminar en problemas, que tenemos. El domingo que viene tenemos el parrafito siguiente. El Evangelio sigue siendo este problema hoy en día cuando lo que Dios trae siempre es lindo y bueno cuando es para mí. Cuando ya hay que repartirlo entre todos y todas, aquello que Dios trae, también en el campo temporal, que implica que yo voy a tener que soltar un poco, ya no es tan lindo. Solo que eso es justamente lo que el mensaje bíblico que leemos desde lo cristiano, que lo leemos justamente desde la centralidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero ser humano simultáneamente, dos naturalezas, una sola persona, concilios, donde ambos ámbitos se encuentran justamente no en nosotros y nosotras, sino en Jesucristo. Pues si se encontrara en nosotros y nosotras, se encontraría toda la destrucción y todo el fruto de lo que llamamos pecado, que es también pregunta que queda para otro domingo, porque todos juntos no vamos a poder poner, porque se van a hacer las 2 de la tarde, y supongo que ustedes también quieren ir a comer. Entonces, ¿cómo encontramos todo esto? ¿Cómo la comunidad cristiana se mueve también en esta reflexión? ¿Cómo ser personas cristianas
en la cultura, en la sociedad y no de la sociedad. El problema es que arrastramos un cristianismo que no es el cristianismo del Evangelio, un cristianismo de la cultura y un cristianismo de la sociedad, de sociedades llamadas cristianas, que a lo mejor en algún momento han hecho una pequeña islita de su propio mundo para adentro, pero a costas de ir a saquear a los demás que están más afuera. Problema del cristianismo es que rompe con el sectarismo. En la predicación de Jesús, los concilios y el Evangelio. O sea, lo que le pasa al otro, a la otra, a la otredad, más allá de mis propios límites, es mi responsabilidad. Claro, la sociedad cristiana, por lo tanto, gente lo que hace es se encierra y mantiene algunos valores, algunos, porque después cuando uno escarba un poco, la capa es bastante finita, pero lo hace a costas del sufrimiento de los otros, de las otras, de la otredad. Y el problema es que justamente la praxis histórica y la predicación de Jesús tiene esta cuestión de la integralidad, que es lo que nos cuesta. De la primera parte estaban contentos, de que les faltaba lo que les daba el sello, era que Dios nos ama y odia a todos los que no son como nosotros. Esa parte, cuando Jesús la reinterpreta, y la reinterpreta en el sentido también del Antiguo Testamento, porque ya el Antiguo Testamento había reinterpretado esto, cuando tuvo que enfrentarse a la realidad de que tenían un montón de inmigrantes en medio de ellos, y era pues, tener que definir cómo se posicionaban. Y se posicionaron, al menos en la tradición, en la práctica vaya uno a saber, se posicionaron diciendo, no, son parte de los sujetos del amor de Dios. Y por lo tanto de su protección, porque nosotros hoy tenemos esta imagen y Dios te quiere, ay, qué lindo. No, en la antigüedad el amor de Dios es la justicia, como encontramos en la traducción castellana más actual de las confesiones luteranas, ¿no? Es justamente, bueno, ese extranjero, extranjera que tuvieron que, es decir, posexílico, ¿no? Es decir, después del retorno, tuvieron que incorporar, definieron desde los ojos de la fe que tiene que ver con que son sujetos de la protección y el amor de Dios y no elementos descartables. O sea, no es que Jesús trae algo totalmente descolgado, no, trae la ley y le trae su plenitud, es decir, la forma de interpretarlo de manera plena. Hoy nos toca transitar estos mismos caminos como comunidad de fe. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que el Dios omnipotente nos bendiga. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Nuestros cuerpos vamos a amar, nuestras mentes a iluminar, porque su justicia reine para siempre. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios. Obremos para que reine en nuestro tiempo la paz y el amor. Bendigamos al Señor, demos gracias a nuestro Dios, que el Dios omnipotente nos bendiga. Amén. Vayamos junto con Él, sirvamos al mundo, pueblo de Dios.
lo creo.